Señor presidente, señorías, muy buenas tardes. Señora consejera, nosotros no tenemos ninguna duda que el Gobierno tiene la legitimación democrática para promover la legislación que considere más adecuada y en un asunto de especial sensibilidad como es el gobierno del territorio, del medio ambiente, del suelo, si ustedes quieren. Y creo que el documento que hemos conocido recientemente, el borrador, el preproyecto, tiene elementos positivos y hay que reconocer los elementos que aporta y que pueden suponer una mejora cara al futuro de este tema. Por ejemplo, nos parece buena idea, la reclamamos en otras épocas, tener un solo texto. Es muy difícil manejar el Gobierno del territorio con 5 o 6 textos legales, con las contradicciones y las dificultades que eso supone. Cierto es que en este solo texto hay elementos de conservación de la legislación preexistente. En el caso de la Ley de Espacios Naturales del Territorio hay bastantes contenidos que se reproducen, pero también es cierto que desaparecen otros elementos de la legislación preexistente, por ejemplo, las directrices generales de ordenación, que prácticamente son finiquitadas, derogadas, exceptuando 9 directrices que se mantienen, las más filosóficas, las más poéticas, para entendernos. Nos parece que hay un principio interesante en la norma, que es el de compensar por conservar, difícil de gestionar. Creo que este principio es interesante y habrá que buscar una fórmula operativa, pero es muy difícil de gestionar esto de los fondos insulares y la transferencia de renta de los que sacan plusvalías del territorio a aquellos que lo conservan, ¿no? Pero nos parece un principio interesante a trabajar. Nos parece bueno suprimir la caducidad, nos parece bien simplificar la obra en el suelo rústico, lo del muro, estamos de acuerdo, lo del riego, no hay ningún inconveniente, no hace falta que nos lo vuelvan a explicar, esto lo entendemos. Y nos parece bien, por ejemplo, el informe único de los cabildos y del Gobierno en relación a los escasos informes que van a tener que hacer los cabildos y el Gobierno. Pero yendo al fondo, y esta es la primera consideración, nos preocupa sobremanera lo que nosotros interpretamos. Cierto es que habrá que dedicarle bastantes más horas al trabajo y al estudio del texto de lo que puede ser un nuevo modelo de gobierno del territorio en Canarias. Nosotros sostenemos en nuestros primeros análisis del texto que hay un desplazamiento de la toma de decisiones de lo canario a lo local, que se pierde perspectiva global de Canarias, de proyecto común, de país, porque nuestro país es este, aunque hay por ahí algún responsable político que confunde el país al que pertenece, ¿no? De manera que nos parece que hay una renuncia casi expresa a las competencias exclusivas que el estatuto político que tenemos nos otorga, que es el gobierno del territorio, del medio ambiente, del suelo, y que ese desplazamiento hacia otros ámbitos institucionales es poco coherente con el proyecto común. Y de manera especial nos inquieta la concentración de las responsabilidades en eso que han dado en llamar planeamiento monofásico, como si esto fuera una salida mágica a nuestros problemas. Y decirles que, al menos con los análisis de derecho comparado que hemos hecho con el resto de las comunidades, nadie lo tiene, ¿no? Puede que seamos nosotros los inventores de la solución a los problemas, pero mucho me temo que no andamos nosotros muy en la cabeza esto de inventar soluciones mágicas, ¿no? No hay nadie que decida en solitario en el ámbito local que el planeamiento no. Hay informes vinculantes o nulidad en el tema porque las hemos repasado. En cualquier caso, me quiero referir a otro de los elementos inquietantes, que sería lo que nosotros hemos dado en llamar la discrecionalidad, que luego me referiré a ella en 4 figuras, digamos, en las puertas traseras. Y acabo solo con una consideración de las formas que luego me extenderé. El procedimiento de elaboración de este borrador a nosotros no nos gusta nada y además condiciona el debate y lo contamina. El secretismo, la falta de participación. Los técnicos del Gobierno de Canarias, los técnicos de los cabildos de ayuntamientos no han participado en este borrador. Se ha hecho en despachos por muy poca gente, por menos de 5, por menos de 4, por menos de 3. Por lo tanto, señora consejera, nos gustaría que nos explicara las razones que sustentan el cambio de modelo y la excepcionalidad como mínimo de las fórmulas
de Gobierno del territorio que esta ley consagra, a pesar de que habían dicho justo lo contrario. En la segunda intervención seré más explícito. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Rodríguez. Bueno, plantea la comparecencia para hablar del texto. Si le parece, en esta primera intervención voy a hacer un resumen amplio, primero del porqué y después del contenido, y dejamos para la segunda intervención algunas de las preguntas que ha hecho, que algunas ya se le contestan en esta primera parte. Bueno, como saben, el anteproyecto de ley del suelo se toma en consideración en el Gobierno el 22 de febrero. Pudimos hacer un primer balance en el anterior pleno, en una comparecencia solicitada por el Grupo Nacionalista Canario, en este caso por el señor Ruano. Decía que el porqué de este nuevo texto. Bueno, está claro que llegar al nuevo texto pasa por hacer un diagnóstico claro, no solo de la situación actual, sino también de lo que hemos llamado diagnóstico compartido con colectivos. Este nuevo texto sustituye al texto refundido, a las directrices, a la Ley 14/2014 de armonización, también 16 reformas del texto refundido, 5 de las directrices, un reglamento del 2004 y otro del 2006. Y además hemos podido llegar a las conclusiones del porqué gracias a las reuniones, más de 30 que hemos realizado durante estos meses, desde septiembre hasta la fecha en la que tenemos el borrador y que se lleva al Gobierno el 22 de febrero, con colectivos institucionales como FECAN y FECAIN, con colectivos profesionales, con distintos colegios profesionales, asociaciones del sector primario y también ecologistas. A partir de ahí, y sabiendo el por qué era necesario elaborar un nuevo texto, teníamos claro que había aspectos fundamentales que queríamos que se plasmaran en este documento. La necesidad de clarificar las competencias, el marco competencial entre las distintas administraciones, la normativa en materia de ordenación del territorio, resolver las contradicciones y, por tanto, poder tener una legislación del suelo más transparente y más cercana al ciudadano. Con eso, por tanto, conseguir procedimientos claros y transparentes, racionalizar la documentación dando orden sistemático a la ley, actualizar para dar regulación normativa a aspectos que no están regulados, algunas de las cosas nuevas a las que usted hacía referencia, entre ellas, por ejemplo, la renovación de la ciudad con los programas de actuación en el medio urbano. Además, reordenar y aclarar la normativa y todo esto basado en un principio de descentralización de competencias con responsabilidad al resto de administraciones, ayuntamientos y cabildos. Teniendo claro eso, también teníamos claro que había principios fundamentales en los que se fundamentaba esta reforma y este nuevo texto. Principios fundamentales que vienen a formar lo que conocemos como cultura del territorio de Canarias, que está asentada y además aceptada. Son principios como el de la protección de los espacios naturales protegidos, incluso de nuevos suelos con valores ambientales. El principio de compensar por conservar, al que hacía referencia y que nos lleva a la creación del Fondo de Compensación Insular vía reglamento. El principio de lo rústico, que permite invertir el criterio establecido hasta ahora de que todo aquello que no está clasificado pasa a ser urbanizable, a partir de ahora no rústico. No facilitar la clasificación de nuevos suelos y dar claridad a la normativa y a los procedimientos. Dicho lo cual, podemos llegar a tener un texto que se divide en 4 grandes bloques: el del régimen jurídico del suelo, el de los instrumentos de ordenación, el de ejecución de planeamiento y el de la garantía de la legislación urbanística. Son 408 artículos con 16 disposiciones adicionales, 23 transitorias, 7 finales y 1 derogatoria. A partir de ese momento y de la toma en consideración, hemos empezado a mantener nuevas reuniones para dar a conocerlo, para explicarlo y además para empezar a recoger las aportaciones que distintos colectivos nos quieren hacer llegar. Si me permite, voy a destacar algunos aspectos, los menos, porque es imposible hacerlo en muy poco tiempo, de cada uno de los bloques. Respecto al régimen jurídico del suelo, para no ahondar en lo que ya explicamos hace 2 semanas, destacar que se mantiene la trilogía entre lo rústico, urbano y urbanizable, y que en el caso del suelo rústico de protección económica, que es donde se permite hacer cosas, se distingue entre los usos ordinarios a través de permitiendo 3 maneras distintas de que el ciudadano se relacione con la Administración, como regla general con la comunicación previa, excepcionalmente con la licencia en los casos tasados y en algunos casos sin necesidad de título habilitante, lo que usted hablaba de la pared, el riego, pero también el mantenimiento de las instalaciones sin necesidad de licencia. Son los usos propios agrarios, ganaderos, piscícolas, forestales, cinegéticos o cualquier otro equivalente establece la ley. Pero también existe otro uso, el de interés público y social, que es aquel que el planeamiento recoge y regula, pero que en lugar de dejarlo solo en manos de los ayuntamientos, decidimos que sea el Cabildo quien, a través de una declaración de interés público, decida si cabe o no, a pesar de que el planeamiento lo establece, necesita además licencia, evaluación ambiental e información pública. Y reconducimos el canon, en el caso del suelo rústico, al de aprovechamiento, en este caso al de interés público y social.
Se reconocen además las actividades o rentas complementarias, una de las reivindicaciones que en las distintas reuniones más nos hacían llegar, la posibilidad de venta de productos agrarios en la finca, de la transformación de esos productos y la posibilidad de venderlos, de las energías renovables en el suelo rústico de protección económica que permita a las industrias ganaderas, a las empresas ganaderas y agrícolas poder beneficiarse de ellas. En cuanto al suelo urbanizable, ya hemos adelantado que desaparece el no sectorizado, todo, por tanto, suelo urbanizable será ordenado o no ordenado, desaparece esa carga al ciudadano y, en caso de que esté prevista iniciativa privada, si pasan 5 años, ese suelo se puede reclasificar en rústico. Del suelo urbano destacar poco, simplemente que se ajusta a la realidad que existe en este momento en el territorio canario. Se permiten en todos los suelos los usos provisionales con garantías. ¿Qué garantías? Las que establece ya y recoge la legislación estatal. Presentación de garantía y, además, inscripción de esa carga en el registro de la propiedad. Y reconocemos los usos consolidados en las situaciones de fuera de ordenación y, por supuesto, de situación de consolidación. En cuanto al segundo gran bloque, los instrumentos de planeamiento, vamos a un sistema monofásico, no es algo nuevo, lo hemos anunciado desde septiembre en la primera comparecencia parlamentaria, sistema que también, a través de la aprobación, dirección, coordinación y aprobación de los planes generales o insulares en la administración correspondiente, con un informe, en este caso de la CONMAC, de competencias, preceptivo y vinculante. Informe y sistema que también se recoge en otras comunidades autónomas como el País Vasco y Baleares. Los planes generales tendrán una ordenación estructural que será obligatoria y pormenorizada que será facultativa. Y no estarán obligados a la adaptación, se adaptarán cuando decidan afrontar su primera modificación. Se introducen 3 nuevos instrumentos de ordenación, hablábamos esta mañana de ellos, los proyectos de interés insular y autonómico, las ordenanzas provisionales municipales y los programas de actuación en el medio urbano. Responden a situaciones que no están recogidas. Todos coincidiremos en que no todo se puede prever en un plan general, vienen situaciones sobrevenidas a las que hay que atender, pero se hace con garantías. En el caso de los proyectos de interés insular y autonómico, garantías como que la regulación está detallada en la ley, que lleva información pública, audiencia a los interesados, informe de la Administración Autonómica Insular, además de los municipios afectados, y evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto, según sea el caso. En cuanto a las modificaciones y revisiones, también se introducen importantes novedades. Pasamos un régimen general de modificación, lo que hoy conocemos como modificación, dejando la revisión, que será modificación sustancial para solo 4 casos. Para el caso de que nos planteemos un nuevo modelo territorial, un incremento poblacional superior al 25%, nuevos sistemas generales o reclasificación de suelos. Pueden ser plenas o parciales y una no impide la otra. En cuanto al bloque de ejecuciones de planeamiento, simplemente decir que en los sistemas de ejecución se introducen principios de claridad y transparencia que permiten una mayor claridad para el ciudadano en el caso de que se vean involucrados en uno de ellos y que desde el momento que se plantea una iniciativa, el promotor deberá dar a conocer el proyecto de reparcelación y el proyecto expropiatorio, de manera que el propietario pequeño, el minorista especialmente, conocerá las reglas de juego desde el principio y se verá beneficiado. Y en el caso de que se produzca un procedimiento expropiatorio, desde el momento de presentación de la solicitud del justiprecio, el que expropia debe hacerse cargo de las cargas tributarias. En cuanto a la garantía de la legalidad urbanística, también podía adelantar que se clarificaban competencias entre la Agencia de Protección del Medio y la Consejería de Medio Ambiente y que se amplía el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad. Es una explicación muy somera de lo que supone el texto y espero poder responder a sus preguntas en la segunda intervención, señor Rodríguez, que supongo que tendrá dudas al respecto y que en la medida de las posibilidades se las responderé. Si bien es cierto que esto es un texto, es un anteproyecto de ley, no un preproyecto, un anteproyecto de ley que se presenta, que ni siquiera ha entrado al Parlamento, está en Gobierno, que estamos siguiendo el procedimiento formal en este caso, que seguiremos haciendo reuniones de aquí a que entre el Parlamento para mejorarlo como proyecto y que una vez que entre está abierto, por supuesto, y como debe ser, al debate, a la mejora, y es un texto que está dispuesto a ser enriquecido y que, por supuesto, habrá que corregir en algunos aspectos y que salga al final de este seno parlamentario con el mayor consenso posible. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Vamos a ver, señoría. En la pasada legislatura aprobaron ustedes aquí 4 leyes vinculadas a esta área de conocimiento. En todas las ocasiones, los proponentes, es decir, ustedes, decían que esa norma iba a resolver los problemas de burocracia, de dificultades. Yo recuerdo
el argumentario del señor presidente y del señor consejero, que no creo ni que sea más capaz ni menos capaz de los actuales, tengo mi opinión, ¿no? Y el planteamiento teórico era: con esta ley acabaremos con la maraña burocrática, con esta ley desbloquearemos los problemas de la economía canaria, con esta ley crearemos empleo, con esta ley conseguiremos la transformación de esta tierra. Y esta norma, hay que decir, que hace una enmienda a la totalidad a ese conjunto de normas. Bueno, concretamente, a la Ley de Medidas Urgentes y a la Ley de Armonización y Simplificación, bueno, es que las barre del mapa, porque la Ley de Espacios Naturales y la Ley del Territorio conserva aquí una parte importante de sus contenidos. También es cierto que eliminan las directrices generales de ordenación, que es el modelo de país, el modelo de desarrollo de Canarias. Las derogan, salvan 9 directrices, que son las filosóficas, las que hacen una apuesta por la sostenibilidad de la lucha contra el cambio climático, pero las que establecen determinaciones desaparecen. Y luego sabemos, los que hemos estado en la tradición de la regulación en esta materia, es que aquí hay una especie de mitificación de que los problemas de la economía canaria están vinculados a las normas y si cambiamos las normas se acaban los problemas de la economía. Pero yo no sé cómo se puede concluir esto. Ni las leyes resuelven los problemas económicos, ni las leyes impiden la solución de los problemas de la economía. No quiere decir que no influyan, que no determinen, que no ayuden. Pero hacer esta simplificación nos llevará dentro de unos años, si tenemos salud, a poner en evidencia que, aunque ustedes aprueben la ley en los términos que está, los problemas estructurales de nuestro modelo de desarrollo, de nuestro sistema económico, van a continuar. No mitifiquen lo que no se puede mitificar. Las leyes contribuyen, las leyes facilitan, las leyes pueden incluso limitar determinadas actuaciones, pero la economía está determinada por otras variables y no por esta. Y nuestros problemas en algunos territorios no los va a resolver esta ley en ninguna de sus versiones, ni en la más liberal de todas, ¿no? A mí lo que me preocupa de entrada, me preocupan muchas cosas de esta norma. Habrá tiempo para discutirla, pero de entrada me preocupa la modificación del modelo, el trasladar las responsabilidades de lo común, del proyecto de Canarias, a los ámbitos locales. Nosotros somos un partido que, si alguna característica tiene, es el municipalismo, pero precisamente porque sabemos cuáles son las estructuras técnicas, jurídicas, de los ayuntamientos, no entendemos dónde está la ventaja de trasladar toda la responsabilidad en la aprobación del planeamiento del informe de evaluación ambiental a los ámbitos locales. No lo tiene nadie. En Baleares lo hacen los consejos insulares porque tienen su tradición. Y en Euskadi es la Comisión de Ordenación del Territorio de la Comunidad Vasca la que al final tiene la última palabra, porque su informe no es para luego ir a los tribunales, genera nulidad del planeamiento si no se acepta en todos sus términos la propuesta de la comunidad autónoma. Pero es que además hay 15 comunidades más. ¿A ustedes no les parece raro que seamos nosotros, que somos unos artistas, los que establezcamos que los ayuntamientos sean los que aprueben el planeamiento y la evaluación ambiental? ¿Qué órgano de los ayuntamientos de Canarias? Habrá que crear órganos de evaluación ambiental en cada uno de los ámbitos, porque no puede ser el mismo órgano sustantivo el que apruebe el planeamiento que el que apruebe el informe de impacto. ¿De dónde se han sacado que esto es bueno para Canarias y que va a hacer más rápido? ¿De dónde se lo han sacado? ¿Por qué es mejor llevar a los tribunales cada conflicto cuando cabe el informe de legalidad previo? ¿Quién les ha dicho a ustedes que es mejor judicializar este tema? Si tuviéramos una justicia que en 3 meses ve los asuntos, pero ya sabemos cómo está la justicia, de todos los servicios públicos es el que más demoras tiene y van a judicializar. ¿Y por qué le trasladamos a los ámbitos locales todas las responsabilidades patrimoniales y penales? Porque ya veremos si seguimos en esta actividad o hacemos un seguimiento de la política, si se aprobara este tema, las consecuencias de la judicialización a nivel local. Es más fácil pleitear con un pequeño ayuntamiento que con una gran comunidad autónoma y con un gobierno fuerte y estructurado con servicios técnicos, jurídicos, ambientales, etcétera. Más fácil. Y ustedes trásladennos ahí. Yo no he encontrado argumentos políticos, ni siquiera en relación a la agilidad de las cuestiones. ¿Por qué es más ágil? En las aprobaciones monofásicas puede ser un lío tremendo y no le arriendo las ganancias a alcaldes y secretarios municipales sobre las consecuencias de las decisiones, de los informes de impacto y de la aprobación de los propios instrumentos de ordenación municipal. Por lo tanto, ahí tenemos serias dudas.
Bueno, y estamos en contra de los instrumentos y procedimientos excepcionales. Decía el preámbulo, o dice el preámbulo, que se acabó aquí la discrecionalidad de las etapas anteriores que ustedes mismos articularon en una serie de normas. Y ahora hay proyectos de interés insular y autonómico, donde cabe todo sobre casi todo tipo de suelo, exceptuando el suelo rústico de protección ambiental. Las ordenanzas, escuchen bien, provisionales, tanto insulares como municipales, que van a dar una discrecionalidad a ambos ámbitos institucionales con voluntad de permanencia. Mantienen el artículo 47 del texto refundido, aquel de la suspensión del planeamiento, que ahora es el 169. Y además están las actuaciones de interés público o social, que es otra excepcionalidad, no, es otro instrumento de procedimiento excepcional. No entendemos este tema. Es decir, el planeamiento tiene una lógica aplastante, además no lo hemos inventado nosotros, es que en el territorio continental español y en otros países del mundo los proyectos se tienen que establecer en el territorio para que tengan visión de futuro, para que no estén impregnados solo de la coyuntura. Establecer, digamos, un planeamiento sobre proyectos es un error. Verán ustedes las decenas, centenares de situaciones excepcionales que van a aparecer, porque cada cabildo, cada gobierno de turno va a utilizar la vía excepcional un día sí y otro también. En el planeamiento tiene que estar el proyecto común de la comarca, de la isla y de Canarias. Y solo en situaciones muy excepcionales, por el mayor ámbito de responsabilidad, se buscan las excepcionalidades. Aquí no es que existan puertas traseras, es que se ponen 4 puertas traseras. Es que la ley de inversiones estratégicas, que solo acortaba los plazos, como le decía yo esta mañana a un periodista, esa ley es un niño chico al lado de las excepciones de esta norma. Pero un niño chico. No entendemos este tema. Como no entendemos trasladar al ámbito judicial los conflictos entre las administraciones y, por supuesto, entre las administraciones y los particulares. Los informes previos de legalidad dan seguridad, evitan el conflicto. Y no entendemos a quién se le ocurre esto. No lo tiene nadie. No lo tiene nadie, solo nosotros. Y nosotros conocemos la estructura de los municipios y su capacidad técnica. Es muy limitada. Yo ya he visto a algún jefe de servicio de un ayuntamiento importante que nos va a esperar en el kilómetro 14. No van a asumir las responsabilidades tan fácilmente con esos niveles de soporte técnico. Y ya ni les cuento cuando descendamos a los pequeños ayuntamientos. Y acabo, porque habrá tiempo. Y luego lo que ya no me gusta nada, y miro para los grupos parlamentarios, porque son los grupos parlamentarios los que tienen que reconducir este tema, los aplaudidores de esta ley. Miren, en 12 días, la ley turística en tramitación, sobre la que todavía no tenemos, yo no tengo el borrador, tengo la información, pero no tengo el borrador, donde se eliminan todo tipo de restricciones sobre suelo calificado al crecimiento de camas turísticas. Entre 150 y 200.000 en planeamiento, como mínimo. Y esta ley son las dos caras de la misma moneda. Me voy a referir a ellos, con los dos tengo una excelente relación, pero no estoy de acuerdo en casi nada. Los dos presidentes de las patronales de Canarias, que no son precisamente medioambientalistas, que no están pensando en el medio y largo plazo, sino están pensando en los intereses de sus empresas y de sus representados, están aplaudiendo con las orejas tanto la eliminación de cualquier tipo de límite al crecimiento turístico y a esta ley. Que el PP venga a aplaudir ese tema a mí no me agrada, me preocuparía. Es decir, el PP ha conseguido con estas dos normas en tramitación lo que el señor Soria viene pregonando desde hace 8 o 10 años, porque en su momento apostó por las directrices de ordenación general y en su momento el Partido Popular también apoyó la Ley de Espacios Naturales y la Ley del Territorio. Por lo tanto, yo lo que les pido, nosotros vamos a ir con voluntad de entendimiento a este proceso. Pero hay líneas rojas, aquí sí que hay líneas rojas. Nosotros vamos a oponernos con argumentos, con datos, pensando en el interés general, en el medio y largo plazo, a el trastoque del proyecto común de Canarias, a trasladar la responsabilidad de los ámbitos locales cuando deben estar en el ámbito nacional canario muchas de las cuestiones que definan nuestro modelo. Vamos a cuestionar la excepcionalidad consagrada en esta norma y vamos a tener algunas discusiones también sobre una cosa que esta ley yo creo que consagra, que les va a sorprender, que es el principio de ilegalidad. Habrá tiempo de seguirlo discutiendo, pero no nos gusta nada. Muchas gracias. Voy a intentar responder brevemente a todos y aclarar un par de dudas, especialmente por la intervención del señor Rodríguez.
De acuerdo con el señor Culvero, hay cosas mejorables, lo hemos dicho, lo he dicho en la primera comparecencia, lo vuelvo a decir ahora. Yo creo que serán mejorables todas aquellas que salgan del debate parlamentario y de las aportaciones que nos hagan los distintos colectivos. Sobre lo que aporta señora Delgado respecto a lo que no tiene nada que ver con esta ley, no voy a opinar. Yo creo que eso queda fuera del ámbito de este Parlamento. Y sobre el texto y lo que aporta y opina sobre la ley, yo le digo y la invito a que se la siga leyendo y además estudiando. Creo que no es esa lectura la que sale del texto cuando se lo lee uno con detenimiento. En cuanto al apoyo, señor Jorge, creo que el apoyo a un anteproyecto está bien, hay que mejorarlo, como usted dice, pero creo que es un apoyo, sobre todo, a esa aportación de todos los que han participado en la redacción de este borrador y en el resultado final. Centrándome en la intervención del señor Rodríguez, en ningún momento hemos dicho que las directrices no se sustituyan, lo he dicho desde el principio. Cada vez que he hablado de este tema, desde que se aprueba el anteproyecto, he dicho que sustituye las directrices, también el texto refundido y la ley de racionalización. Y lo más importante de las directrices está en esta ley. Las directrices, que nacieron en su momento como nacieron, es verdad que fueron un texto importante, pero también es verdad que no sirvieron para desarrollar lo que decían, que al final se convirtió en un texto de tanto detalle que impedía el desarrollo. Al final se convierten en un plan autonómico. Tenemos generales, insulares, las directrices se convierten en un plan autonómico y por esa regla de 3, ¿por qué no tenemos un plan estatal? ¿Por qué no nos vamos a un plan estatal y por qué no nos vamos a que sea el ministerio correspondiente el que nos apruebe los planes generales? Bueno, yo creo que a las cosas hay que ponerle cordura y, bueno, me alegro de que usted se sume a eso, pero nuestra postura no es la de la centralización. Es la de la descentralización en las administraciones locales con responsabilidad. Yo le invito a que esa postura de centralización la haga usted en estos plenos, cuando usted quiera, pero le vuelvo a decir, no es la postura de este anteproyecto. Habla usted de que no existen mecanismos de control o dirección del Gobierno de Canarias. Eso es falso. El Gobierno de Canarias no solo recoge la posibilidad de subrogación en cualquier momento de la elaboración de los planes, sean insulares o sean generales, cuando se considera que se están redactando de la manera que no se pueden redactar o se considera que no entran dentro de la legalidad. Pues el Gobierno de Canarias se subrogará sin necesidad de autorización por parte del Ayuntamiento, como puede pasar hoy con los planes supletorios que delega la competencia vía pleno. Pero es más, se refuerzan los sistemas de cooperación. Miedo a que el Gobierno de Canarias abandone en manos de los técnicos municipales los informes de legalidad. No se abandonan, se residencia en la Administración en la que el que aprueba los planes, la información de legalidad, los informes de legalidad. Pero es más, los ayuntamientos en cualquier momento pedirán cooperación a cabildos y Gobierno de Canarias cuando quieran en cualquier asunto, porque esa cooperación no es algo nuevo, existe. Lo único que hacemos es reforzarla, no solo con medios personales, sino materiales y también económicos. Habla de que los planes de responsabilidad patrimonial, me sorprenden las declaraciones porque ¿es que los planes que ha aprobado la CONDAN nunca se han declarado nulos? ¿Qué va a cambiar si la única aprobación, la única diferencia es que residenciamos el acto de aprobación en las administraciones locales? ¿Con qué? Con los informes correspondientes. ¿Significa que no se declararán, que no se denunciarán planes generales o insulares? No, tampoco hoy es garantía de que no se denuncien. Lo he explicado ampliamente a todos los que me han querido preguntar sobre este asunto. Y habla usted de los aplaudidores de la ley. Pues los aplaudidores de la ley no solo son los sectores económicos, por cierto, con los que nunca me senté para pedirles aportaciones al texto. Me senté con distintos colegios profesionales, los de arquitectos, los de ingenieros agrónomos, biólogos, geógrafos, delineantes y un etcétera mucho más largo. Me senté con FECAN y FECAI, me senté con asociaciones del sector primario y me senté con ecologistas. Y en general, todos aquellos con los que me senté, si bien es cierto que en algunas cosas introducirán mejoras, y ya sí nos lo han avanzado, están de acuerdo en un 90% con este texto. ¿Qué es mejorable? Por supuesto que sí, si es que lo hemos dicho, pero están de acuerdo con el texto porque nace de sus propias aportaciones. Usted decía que el Gobierno de Canarias hace dejación de sus competencias. Bueno, yo creo que sería importante hacer una claridad, casi impuridad jurídica. El Estatuto de Autonomía de Canarias, en los artículos que regulan las competencias exclusivas, hace referencia a las competencias exclusivas frente al Estado, no de la comunidad autónoma frente a ayuntamientos y cabildos. Es decir, son competencias exclusivas de la comunidad autónoma. Y además dice que lo son de las comunidades autónomas en relación con el artículo 149.1 de la Constitución. Y la comunidad autónoma son Gobierno, ayuntamientos y cabildos. Tanto es así
que en la pasada legislatura se delegan competencias en cabildos y ayuntamientos con la Ley de Cabildos y Ayuntamientos, que por cierto tiene consenso de FECAN y FECAI, y que además aprueban ustedes en el Parlamento. Es decir, el modelo de descentralización de competencias, que vuelvo a decir son de la comunidad autónoma, no se residencian exclusivamente en el Gobierno, ya se ha aprobado durante todos estos años y usted lo apoyó en la pasada legislatura. No es nada nuevo. ¿Que ahora cambiamos de opinión? Pues muy bien, si no hay problema por cambiar de opinión. Es más, igual al final resulta que lo que hay que enriquecer el texto es por ese camino. Sin embargo, nuestra postura es la de descentralización, en colaboración con FECAN y FECAI y con las asociaciones con las que nos hemos reunido, en favor de ayuntamientos y cabildos con los controles correspondientes. Sobre esto, poco más que decir. Terminar diciendo que estamos ante un anteproyecto de ley que, vuelvo a repetir, no me canso de decirlo, es un anteproyecto, está sujeto a todas las aportaciones que se quieran hacer, que nace de un diálogo previo y de un consenso previo con las distintas asociaciones, sectores e instituciones de las que he hablado. Y apelando a ese consenso y a esa necesidad de verdad que en materia del territorio salga un debate enriquecedor de este Pleno y además salga por consenso, le recuerdo lo que decía usted esta mañana. Esta mañana decía en una pregunta que cuando un documento nace o una petición nace de la voluntad de tantos colectivos, especialmente del sector primario, de ayuntamientos y cabildos, el Parlamento de Canarias lo que debe es acogerlo. Pues en aras de eso que usted dijo esta mañana, yo le digo que este borrador, que hoy es anteproyecto, nace de la voluntad de ayuntamientos con la FECAN, cabildos con FECAI, del sector primario, de más asociaciones y, por supuesto, del resto de colegios profesionales, que está sujeto a mejoras, pero que en aras de eso que usted decía, yo le invito a que desde un debate de responsabilidad saquemos este texto por consenso y con las mejoras correspondientes, porque no puede ser de otra manera. Muchas gracias.